Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Agustín, ¿cómo andás? Nuevamente aquí estoy. Hola, Miran, ¿todo bien? ¿Y vos, vuelto de las vacaciones en Estados Unidos? Sí, viaje, vacaciones, para aprender, para ver, para descansar, un poco de todo. ¿Y qué tal la pasaste? Muy bien, la verdad me sorprendió en algunos aspectos, porque la pasé muy bien. No me deslumbró nada, eso también es algo que me sorprendió. Uno a veces piensa la gran ciudad, las luces, Nueva York, estuve en Nueva York, estuve en Washington y en 3 pequeñas ciudades de Pensilvania, Connecticut y Delaware. De las grandes ciudades no me sorprendió, porque nosotros tenemos a Buenos Aires y tenemos a Rosario, a Córdoba, a Santa Fe, Bueno, bueno, históricas, ¿no? tampoco... Sí, Tampoco tanto. sí, pero es cierto que acá tenemos una sola ciudad. En eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, tenemos una sola Buenos Aires. Allá hay varias ciudades gigantes, ¿no? Sí, es verdad, pero es que Buenos Aires está muy bien. Sí, sí. Entonces, perdón, no está muy bien. Es muy linda, está bastante venida menos con las Sí, cuando lo gestiones del dijiste PRO. se... No, sí. sí, no está bien, pero es una gran ciudad. Es una gran ciudad mal gestionada. ¿Por qué digo que está mal gestionada? Todos me decían, cuando vayas a Nueva York te va a sorprender la mugre, el olor a marihuana, eh, y no me, el tránsito, el ruido, para nada. Todo lo contrario, obvio que Times Square, que es el centro neurálgico, está lleno de gente y todo sucio, pero porque hay mucha gente, hay mucho ruido. Pero te vas a un costado, a cualquier barrio, yo estaba parando en Chelsea, que es un barrio del centro de Manhattan, eh, tirando hacia el oeste. Me sorprendió que no había cosas tiradas en la calle, en la vereda. Los autos van todos despacio, sin tocar bocina. No hay motitos sin escape haciendo, tirando tiros. Eh, Me sorprendió, realmente me sorprendió eso, porque la comparación siempre la terminás haciendo con Buenos Aires, que es sucia, que es un caos en cualquier lado, hay ruido, hay tránsito, hay tráfico, y desde que gobierna el PRO, peor el tráfico todavía. Eso lo podemos explicar en algún episodio. Alguno que escucha va a decir, no, no es así. Es así y tengo fundamentos para explicarlo. No, no es el momento, pero eso me llamó la atención en cuanto a que no está tan mal aquello. Pero después si comparás el gran edificio, la luz, no sé, eso que a muchos deslumbra, a mí no me deslumbró porque Buenos Aires tiene todo eso. Y lo Ujú. tiene muy bello, muy lindo. No, no solo es grande, sino que es lindo, ¿no? Eh, en Washington fui al Capitolio, a la Casa Blanca, por ejemplo, hice el tour por adentro de los dos. Y el Capitolio es grande, es realmente grande el edificio, no solo la cúpula es grande y el edificio es grande, pero la verdad que nuestro Congreso no tiene nada que envidiarle. Nada, ¿eh? Nada, 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 No, no, nada. yo lo conozco y es un edificio hermoso y siempre recomiendo que aquellos que no lo conozcan lo hagan. Sí, la verdad que este es más grande, es más grande en superficie de que ocupa y en altura, pero es más grande, nada más. No me pareció nada extraordinario porque el nuestro es muy bueno. Ahora, fui por ejemplo a Harrisburg, que es la capital de Pensilvania, y el Capitolio de ellos, sí, para ser un estado, una provincia, es impresionante. Ujú. Eso sí me llamó la atención, ¿no? Lo comparás con la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que es un palacio muy bonito, o con la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y no, esto es imponente. Ahí es donde creo que hay una gran diferencia entre Estados Unidos y Argentina, ¿no? Los estados son como pequeños países. Claro, eso te iba a decir, el desarrollo que tienen los estados, no todos obviamente, porque hay algunos estados de Estados Unidos que no están tan desarrollados, pero en Argentina el desarrollo
urbanístico, incluso el desarrollo económico, en gran parte del territorio nacional no se encuentra. Claro, sí, sí. En especial en Estados Unidos, en estos estados del este, que son los originarios, Ujú. que fundaron Estados Unidos, las primeras colonias, sí, sí, tienen cosas que son de un país europeo en algunos casos, ¿no? Eh, y ponerle Harrisburg no es la ciudad más importante, porque tenés Pittsburgh y Filadelfia, muchísimo más grandes y más importantes en el estado de Pensilvania, y eso sí llama un poco la atención. Pero te digo de vuelta, no me deslumbró nada de Nueva York y de Washington. Me parecieron ciudades hermosas, muy lindas, muy interesantes para pasear. Caminé muchos kilómetros por día. Hay muchas cosas para ver, muchas. Nueva York es muy grande realmente territorialmente. Nada que ver con una ciudad europea en la que haces todo caminando. Ahí haces caminando, pero te demanda 2 horas ir de un pedacito a otro pedacito, ni siquiera de una punta a otra. Y bueno, todo en el medio cruzado por la campaña. Uno Exacto. de los objetivos del viaje era ver la campaña, ver cómo hacen política, cómo funciona. Y eso me gustó, pero tampoco me deslumbró, porque realmente en la calle casi no se ve la campaña. Nuestros oyentes más fieles recordarán que el año pasado hablábamos cómo en Santa Fe y en algunas otras ciudades estaba empapelada la ciudad. Te quedabas parado y te ponían un cartel a vos pegado encima. Eh, en Santa Fe en especial por el tema de la boleta única que bueno, permite que la gente se dé más a conocer y que elijan por categoría, sin arrastre. Entonces tienen que darse a conocer y era un festival de propaganda política. Acá no, para nada. Algún cartelito en los pueblos a los que fui, sí, el típico cartel de, no sé, de medio metro por un cuarto, por 25 centímetros, ¿no? Clavado al piso. Clavado en el jardín de adelante, pero no mucho más que eso. Tele y radio, sí, a full, todo el tiempo. Y muchas redes sociales. Y ya sigamos un poco el análisis de la campaña, que lo vamos a hacer en este episodio, eh, a lo largo de este episodio. Redes sociales, ¿no? Tremendo. El ex Twitter, ex X, ahí la campaña pasó mucho, mucho por ahí. Como en Argentina pasó tanto en TikTok, el año pasado, bueno, este año en Estados Unidos pasó muchísimo por Twitter. Muchos dicen que fue un gran acierto de Elon Musk haber comprado Twitter, que le sirvió ahora para apoyarlo a Trump. Esto lo vamos a ir discutiendo ahora a lo largo del episodio. Pero lo que yo quiero mostrar es que realmente en la calle no hay campaña. No hay campaña ni los días previos ni el día de la elección. El día de la elección es un día hábil. Es un martes hábil de noviembre y la vida se desarrolla con normalidad. El único momento en el cual vi un poquito más de interés fue ese mismo martes, al cierre de los comicios. Sí veía que todos estaban mirando en el celular, mirando las noticias, interesados, pero che, ¿quién crees que va a ganar? Cualquiera, desde el que te tendía para comprar algo para comer, hasta alguien con el que hablaras en la calle, o no sé, me crucé un periodista que no era nuevo y me puse a hablar con él. Eh, todos estaban, pero es solo en ese momento, ¿eh? Sí, es como cuando juega Argentina, que capaz que no estás viendo el partido y buscas en Google cómo salió, digamos. Claro, exactamente. Pero realmente no se ve ánimo a nuestro estilo. El día de la elección la pasé en Washington y fui a un par de escuelas a ver cómo funcionaba la cosa, cómo votan, ¿no? Fui a 3 escuelas. En la primera a la que fui era muy yankee el ambiente, ¿no? Eran todos típicos yankees. Eh, y pregunté si podía pasar a mirar cómo se vota. Me dijeron, no, no se puede, que es complicado, que tenés que inscribirte y no sé qué. Bueno, saqué un par de fotos, miré, hablé con uno ahí que estaba en la puerta, uno que era voluntario. Ahí la gente se pone de voluntaria para colaborar en la fila, colaborar en los alrededores, explicarle a la gente, ¿no? En esa y después en las otras dos a las que fui también,
estaba la asociación de padres, como si fuera la cooperativa acá del colegio, vendiendo muffins, sanguchitos, cosas para juntar plata para el colegio. Interesante, porque eso no pasa tanto acá, ¿viste? No, no, no pasa. Tiro una idea para los padres, para las cooperativas, que el día de la elección se pongan a vender pastelitos o torta frita, no sé. A la segunda a la que voy, llego, había muy poca gente para votar, no había cola. En la primera había más de una hora de cola. Y en la segunda, eh, pregunto ahí, el que me recibe, hispano, hablaba castellano. Me dijo, pero sí, venite. Me llevó adentro, me mostró cómo se hacía, sin ningún problema. Me dijo, sí, pasá, no se fue. Yo dije, en la otra me dije, no, no, vení, vení, pasá, te muestro. No ¿Querés saques, votar también? no, me dijo, no, no saques fotos, no hagas nada, quédate acá en un costadito, pero me explicó muy interesante el proceso. Tienen unas tablets, ¿no? Los oficiales electorales. La persona va con su documento, se presenta, se, se registra que está por votar, si está en el padrón, lo habilitan, le dan un papel, una boleta única, bastante grande, pero boleta única, y ahí tiene dos opciones. O lo mandan a una máquina, que puede hacerlo por tablero, pone la boleta y el tablero le marca qué es lo que vota, o lo puede hacer con una lapicera, detrás de un biombo, te están las dos opciones. Una vez que terminó de hacer cualquiera de las dos opciones, pasa a un tercer lugar, que es como, imagínense, un gran tacho de basura, de esos que son altos, ¿no? Cuadrados pero altos, con una computadora arriba. Y meten la boleta esa adentro de la máquina, lo chupa y queda adentro del tacho de basura. Es como una urna gigante. Y esa máquina ya computa el voto. Por lo menos en el estado en Washington, en el distrito de Columbia. Cada uno de los 50 estados tiene una forma de contar los votos, todo distinto. Cada uno hace lo Sí, que sí, quiere. son 50 formas distintas. 50 sistemas electorales, sí. En este tenés este sistema, lo cuentan, con lo cual a las 8, cuando terminaba el escrutinio, el último que votó, apretan un botón y ya tiene el resultado. Muy interesante. No es voto electrónico, ¿eh? Es podés marcar con la lapicera una máquina que te ayuda a hacer el voto, solo para hacerlo más digital, ponele, y después la máquina que cuenta, pero no es voto electrónico. No es que Ujú. hay una máquina que va contando lo que cada uno vota a través de la máquina, sino lo que hace es cuenta cada vez que entra una papeleta. Uno podría pensar, bueno, ¿y cómo no saben a quién votó cada uno? Bueno, porque hay como 5 o 6 personas votando a la vez. Y le dan el papel a uno y por ahí ese tardó un poco más, el otro lo entregó antes y la máquina no te da el resultado, no se puede extraer la información hasta que no terminás el escrutinio, ¿no? Con lo cual no se puede saber la secuencialidad de quién vota ni nada. Y además están todos los papeles adentro del tacho ese, como el tacho de basura, para tener de respaldo, ¿no? Y, y listo, y la persona se va. El tiempo que tarda son 10 minutos con toda la furia, si es que es medio lento. Muy interesante. A la tercera escuela a la que fui, me atendió una muy yankee en la puerta. Me dijo, no sé, no sé. Anda a hablar con Tony, me dijo. Yo dije, Tony, este es latino. Fui, y sí, era un policía mexicano. Me dijo, sí, vení, te muestro acá. También no saqué fotos, no puede, pero me explicó todo. Lo mismo que me había explicado el otro anterior, como para confirmar. Era una gran cancha de básquet y votaban ahí como 15 o 20 personas a la vez. Súper dinámico, súper rápido. Había cola, pero iba rapidísimo en la cola. Eh, Así que muy interesante de ver eso. Algo que me llamó mucho la atención es que en el papel que te dan, votan todo, ¿no? Como la boleta acá que se eligió ahora para Nación, que usa Córdoba, que usa Mendoza, todo junto, presidente, legisladores nacionales, legisladores provinciales, y también ellos votan, tienen referéndums, casi Sí. siempre votan cosas, y si es muy largo, está del otro lado de la hoja, lo que sigue, ¿no? Y algo que me llamó la atención es que en la segunda escuela, la primera a la que entré,
el chico me mostró, mira, acá tenés el modelo, ¿no? Para que está exhibido el modelo. Le digo, ¿por qué está Kennedy acá? Que recuerde, hemos hablado de Kennedy como un tercer candidato, una tercera fuerza que tenía una cierta intención de voto y que después en un momento se pronunció a favor de Trump y se dio de baja. Pero lo hizo, esto me dice el chico, lo hizo después del vencimiento para darse de baja. Con lo cual estaba ahí en la papeleta. Y en especial en algunos estados, ¿no? En el estado ahí de Washington, D.C., estaba ahí. Y el día de la elección hizo un montón de campaña por redes sociales Kennedy diciendo, no me voten, no me voten, no me voten a mí, voten a Trump, pero a mí no me voten. Igual sacó 500.000 votos, ¿eh? Sí, sí, lo he visto. Sí, 500.000 votos sacó. O sea, alguno que no se enteró que no era parte o que igual lo quiero votar como protesta o no sé qué. Así que, pero era genial verlo haciendo campaña diciendo, no me voten a mí, a mí no me voten a mí. Porque, bueno, no había llegado con el tiempo y estaba ahí en el papel. Como pasó con Insaurralde, que se bajó y estaba en la papeleta, estaba en la Exacto. boleta. Lo mismo. No había llegado a tiempo a reimprimirlas. Pero a Kennedy no lo encontraron En el yate, ¿cómo se llama? En el bandido. en el bandido. Sí. Es muy interesante. También ahora podemos hablar un poco de Kennedy. Pero es muy interesante como personaje. Y lo que vaya a aportar a la administración de Trump, ¿no? Pero bueno, volviendo sobre el día y la elección y la campaña en general, como decía, no se ve tanto en la calle, la gente el día de votación lo toma como un día normal, a las 6 de la tarde el día era normal, la gente volviendo de trabajar y yendo a la casa. Sí hubo algo que me gustó mucho, y es que yo me fui a ver los resultados a un bar. A un bar así como la gente va a ver a la selección o va a ver a Boca, a River, yo estudiante, vos a Colón. Bueno, algunos bares eh, daban las elecciones. A todo volumen, ¿eh? Algunos incluso con diferentes canales en diferentes pantallas. Y la gente se junta ahí y mira, y algunos son más de un partido, otros son más de otro. Todo muy civilizadamente. Interesante eso, ¿no? Que no me imagino acá un bar donde estén las noticias y la gente escuchando. No sé si pasa, capaz que pasa, yo nunca me enteré, pero no lo veo. No sé, la verdad no sabría qué decir, pero no sé si terminaría de la mejor manera. Si algún oyente sabe y nos quiere dejar un comentario, bueno, bienvenido. Bueno, elecciones en las cuales ya sabemos quién salió ganador, creo que no es ninguna novedad, que es Donald Trump, que ha sumado 1 millón de votos más aproximadamente a comparación del 2020, pero lo llamativo es lo del Partido Demócrata, que perdió 10 millones de votos respecto a la elección Biden-Trump, Trump-Biden con esta, ¿no? Es muy interesante hacer el análisis respecto de la elección anterior, como acabas de hacer exactamente, porque hay varios datos interesantes. Uno, vos dijiste, Trump ganó 1 millón de votos, otro, el Partido Demócrata perdió 10 millones de votos, es un montón. Recordemos, Kamala sacó 70 millones y Trump sacó 74.300. 47,9 para uno, 50,6 para otro. Es la primera vez desde el 2004 que el Partido Republicano gana el voto popular, esto en cantidad de votos, porque recordemos que ya hemos explicado en otros episodios que la elección de Estados Unidos es por el colegio electoral, ¿no? Cada estado tiene un cierto número y hay que ganar 270 como mínimo para tener la mitad más uno. Trump sacó 301. Pero en el voto popular venía ganando el Partido Demócrata, aunque en el 2016 había ganado la presidencia Trump. Entonces esa comparación con el 2020 es interesante. Cuando estaban sucediendo las elecciones, bueno, vos y yo estábamos ahí, nos cruzábamos mensajes para ver las apreciaciones, y yo te marcaba a eso de las 11 de la costa este, o sea, de Washington, Nueva York y demás, 11 de la noche, que para mí ya estaba decidido que ganaba Trump, porque en las principales ciudades, en esa comparativa con el 2020, el Partido Demócrata perdía más o menos 2 puntos. Y era bastante parejo.
¿no? Filadelfia, Nueva York, Pittsburgh y así un montón de Indianápolis, no sé, en diferentes Cleveland, ¿no? Los demócratas son mucho más fuertes en las ciudades que en la zona rural y los republicanos al revés. Entonces, esos 2 puntitos que iba perdiendo Harris respecto de Biden en el 2020 son los que le permitió a Trump, con el voto más rural o suburbano, tener la mayoría en el estado. Las ciudades son muy grandes respecto de la zona rural, pero la zona rural termina compensando si es que vos sacás mucho más porcentaje en la zona rural. Trump en la zona rural le gana por una diferencia de más de 10 puntos muchas veces. Y si el Partido Demócrata va perdiendo esos 2 puntitos, comparado con el 2020, listo. Ahí tenés el resultado de por qué yo decía que iba a ganar Trump por dato, ¿no? Por el número. Es interesante ver también los siguientes números respecto al voto popular, que no tiene mucho sentido para la hora de elegir quién será el presidente, como dijiste vos anteriormente, pero sí nos da como, bueno, para hacer un cierto análisis. Y tengo los números de las últimas 3 elecciones. Dale. Recordemos que Trump se presentó en la del 2016, 2020 y 2024, la de ahora, y ha ganado en 2, ¿no? La del 2016, Hillary Clinton, Donald Trump, y en la del 2024, Harris, Trump. En la de 2016, Hillary Clinton sacó 65,8 millones de votos, Donald Trump en ese momento sacó 62,9 millones de votos, sacó menos, pero recordemos que por el sistema de voto indirecto ganó Trump. Y acá es interesante en el 20, el crecimiento en ambos partidos, ¿no? El Partido Demócrata con Biden a la cabeza, 81 millones de votos, una diferencia de 16 millones de votos a favor, y Trump 74 millones de votos. O sea, 12 millones de votos es lo que aumentó durante su gestión, ¿no? Sí. Por lo cual vemos un gran crecimiento respecto a lo que se podría entender como si uno quisiera la resistencia ante la gestión de Trump. Pero estas elecciones que el Partido Demócrata decidió jugar una campaña, que también lo hizo el Partido Republicano, pero me quiero centrar en el Partido Demócrata, son las elecciones que van a decidir la historia Sí. de la democracia en los Estados Unidos. Sí, sí. Te votaron 81 millones en el 2020 y ahora te votaron 70 millones de personas. ¿Sí? Sí. Es que justamente yo creo que uno de los factores, no sé si es el principal, no es el principal, pero es uno de ellos, es que la gente se hartó de la campaña del miedo. Algo muy parecido a lo que pasó en Argentina el año pasado, ¿no? Viene el fascismo, viene esto, viene aquello, se acaba la democracia. Y vamos a suponer que algunas cosas, no sé, pueden tener alguna racionalidad de lo que dicen, algunas cosas, no, eso de fascismo, de la democracia, no. Pero cuando es tan repetido, y tu único discurso es no lo voten a él porque es malo, entonces votenme a mí, y no presentás ninguna otra propuesta más que eso, y la gente también se cansa un poco, ¿no? Que digo, lo que pasó acá el año pasado también, ¿no? La campaña del miedo, y la gente se cansó de la campaña del miedo. Tal cual, y acá quiero como meter este tema que es cómo vemos desde Argentina las elecciones y por qué esta comparativa y de la campaña del miedo y demás, las campañas políticas se pueden comparar porque tienen mucho en común y de hecho creo que lo hemos dicho en algún episodio, este mote de fascismo se ha visto en muchas campañas políticas en este año y el año pasado, Sí, pero me interesa esto porque Harris era la desconocida, ¿no? Trump era el conocido. Y acá quiero hacer esta diferencia con Argentina, porque en el caso de la campaña política de Argentina en las elecciones del año pasado, Milei era el desconocido. Massa era recontra conocido.
Y quiero poner esta especie de comparativa porque, bueno, se ve que uno podría decir a priori, después obviamente que hay que hacer cierta investigación y demás, y pasó hace muy poco, hace falta que corra un poco de agua debajo del puente, y podemos hacer esto de, bueno, ¿qué fue el mayor? ¿El miedo hacia Trump, que ya lo conocemos, o un miedo hacia la Harris que apareció en los últimos meses, por más que haya sido, bueno, sigue siendo, ¿no? Recordemos que asume el 20 de enero la nueva gestión, Sí. la vicepresidente de Biden, ¿no? Que nadie Mira, la conoce. yo creo que esto ya lo dijimos en el episodio 32 de esta temporada 2, cuando hablamos del debate entre Trump y Harris, que uno de los factores que iba a determinar y que terminó pesando muchísimo era el bolsillo. Cuando analizábamos ese debate decíamos, Harris dijo, la población de color, la población negra, nunca estuvo mejor que con Biden. Y eso es falso, los datos estadísticos dicen que es falso. Los hombres negros, cuando mejor empleo tuvieron, fue en la época de Trump. Y por más que te digan, viene Trump y vas a perder el empleo, va a pasar tal cosa, o vas a tener estos problemas, y la gente ya había visto lo que había hecho Trump, como dijiste vos, no era el desconocido, y dijo, no, no es así. Esa campaña del miedo no te la compro, en ese caso, y el bolsillo sí fue para mí un factor determinante en esta elección, porque los precios de las cosas, yo estuve ahí, lo puedo confirmar, los precios de las cosas de la vida cotidiana, la comida, el alquiler, el transporte, son altísimos. El combustible. Y aumentaron muchísimo después de la pandemia y durante la gestión Biden, ¿no? Pero mucho, mucho, realmente es caro. Entonces el costo de vida se elevó muchísimo. Por más que te digan, viene un fallista, la gente dice, che, pero yo no tengo plata, me está yendo mal. Y cuando eso pasa, gana el cambio, no la continuidad. Y es exactamente lo mismo que pasó en Argentina el año pasado. La gente estaba cansada de la situación económica que era mala, ahora también está mal, pero era mala el año pasado y las elecciones fueron el año pasado. Y la gente dijo, bueno, cambiemos, veamos qué podemos hacer de nuevo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Sí, la ventaja o la desventaja, depende de qué posición se ve que hay en Argentina por el sistema electoral, es que, bueno, tenés dos ofertas, ¿no? Y en Argentina puede aparecer, y de hecho ha aparecido una tercera oferta, y se han volcado, obviamente que en lo que fue las PASO y las generales no en gran medida, pero un tercio del electorado, en realidad de quienes fueron a votar, un tercio de los que fueron a votar han elegido esta tercera opción, que bueno, después en el balotaje ganó la presidencia, ¿no? Sí. Pero sí esto de a Trump ya lo conocemos, sabemos lo que es y bueno, perdiste 10 millones de votantes. Es un número muy Sí, grande. sí. También hay que hacer la comparación y bueno, habrá que hacer el estudio y demás. Esto son cosas muy, muy específicas y requiere un rigor muy grande. Es que en la elección del 2016, como recuerdo, el Partido Demócrata sacó 65 millones y en el 2024 sacó 70 millones. Entonces ahí vemos, bueno, hay una mejoría. ¿Qué pasó en el 2020? Que saltaste 80. ¿Fue tanto por vos? ¿Fue por el Partido Demócrata? ¿O fue tanto por el que tenías enfrente? Bueno, veremos. Veremos en qué cae y veremos también las elecciones de 2026, ¿no? Que recordemos que se eligen diputados. Que bueno, no es lo mismo, pero. Y algunos estados también eligen senadores. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Sí, paréntesis. Los diputados se eligen todos cada 2 años. Ujú. Viven de campaña. Porque cada 2 años tenés que renovar y renovar y renovar. Es interesante. A mí no me parece que sea muy bueno,
porque realmente todo el tiempo renovar, todo el tiempo renovar. Pero bueno, hay unos que están hace muchos años y hacen la campaña bastante en automático, digamos, ¿no? Pero es una cosa para en un comentario aparte. Sí, por ahí como es circunscripción uninominal, en algunos distritos eh, está el patrón de estancia, por así Sí, decirlo. sí, hay unos que están desde la década del 90 que no lo saca nadie. Sí, sí. Y entonces como que bueno, tampoco hace falta que haga tanta campaña, pero sí esta renovación completa genera que se te desarme el tablero, Y sí, porque dicen, bueno, ahora Trump tiene todo, ¿no? Tiene el Senado, que recordemos tiene mayoría, sí. también lo tienen diputados, después quiero hacer una aclaración de eso, y además tiene 3 jueces en la Corte Suprema que responderían un poco favorable a él, ¿no? Sí, y tiene los gobernadores también, ¿no? Tiene mayoría de Y gobernadores. también tiene mayoría de gobernadores. Pero bueno, hay que hacer aclaraciones. Uno es que diputados en 2 años cambia. Puede Claro. ser mejor o peor, pero va a cambiar. En el Senado ya es menor, porque el Senado son 6 años los mandatos y se renueva por tercios, cada 2 años, ¿no? Y veremos cómo va. Pero también quería hacer otra aclaración, que es el tema de la disciplina partidaria, que si bien es verdad que generalmente los republicanos votan a favor de las leyes que promueve el presidente republicano y viceversa con el demócrata, cuando son cosas tan controversiales como por ejemplo fue en la gestión de Trump, el muro de México, y ahí ya tanto los republicanos dijeron, no, esto ya me parece demasiado. Eh, Hay ahí una puja que la veremos. Recordemos que en el gobierno de Trump, o durante la gestión de Trump, tuvo un enfrentamiento muy duro con el Congreso en 3 ocasiones, sobre todo, y en especial con el tema del muro, que es, ay, me olvidé la palabra en inglés, el bloqueo o el cierre, el paro sería del gobierno nacional, donde se cierran los parques nacionales, es decir, servicios que brinda el Poder Ejecutivo Nacional de los Estados Unidos los deja de dar, excepto los esenciales, es decir, la gente que es jubilada o pensionada, mejor dicho, del gobierno federal, nacional, sigue cobrando su pensión, está más que claro. Ujú. Pero bueno, deja de brindar ciertos servicios. Sí, sí. Sí, vamos a ver qué pasa en 2 años. Por ahora tiene. Fue el Grand Slam, digamos, ¿no? Se llevó todo. Sí, sí, se llevó todo, pero me parece muy fatalista decir tiene la suma del poder público, se viene Rosas o algo Bueno, por es el que estilo. eso fue lo que quisieron instaurar los demócratas. Sí, también es cierto que él dijo, seré dictador por un día, digamos. Y, y te digo realmente que ahora han salido a poner un poco de paños fríos porque la población les dijo no, no es así. eh, y ahora dicen, bueno, vamos a colaborar, vamos a estar mirando, a ver qué pasa, esperemos que hagan las cosas bien, que no se vayan por cualquier lado. Tiene lógica, porque la verdad que cuando la diferencia es tan grande en el voto, ¿no? El voto habla también, ¿no? Y hay que ser un poco humilde y decir, bueno, lo que yo proponía no era exactamente lo que la gente quería, tal vez. O... Y ahí vamos un poco a los candidatos, ¿no? Eso también es algo interesante a tocar. Los dos candidatos que salieron con enorme mayoría de votos. Y me gustaría tocar un poco, como dijimos, el tema de Kennedy, ¿no? Kamala Harris no era claramente la mejor opción que tenía el Partido Demócrata. Ahí mi lectura es que el Partido Demócrata tuvo un gran problema en formar cuadros durante los años que tenía a Biden de presidente, ver quién lo iba a suceder, y ahora lo acusan desde adentro a Biden como el culpable de la derrota, ¿no? Y la verdad es que no tenían un mejor candidato. Biden fue candidato porque no tenían un mejor candidato. Si no, no hubiera sido Biden, porque claramente estaba con problemas de salud y muy anciano, ¿no? Pero fue candidato porque no tenían otro. Porque Kamala Harris era un desastre como candidata antes de que Biden se baje. Cada vez que salía en la tele decía pavadas, se reía de todo. Eh, Hay una cantante británica que sacó un disco que se llama Brat y que fue furor hace poco, y entonces ella tuiteó
Kamala Kamala es Brat, como para endosarle el éxito del, del álbum. Y los de la campaña de Kamala Harris dijeron, fantástico, me encanta, sí, se subieron al barco. Y en un momento le preguntaron a la chica esta, ¿por qué decís que Kamala es Brat? Y dijo en un TikTok, bueno, porque Brat es como esa chica que comete errores todo el tiempo y que hace las cosas mal y que, bueno, para salir de esa se va de fiesta. Y así la definió, y bueno, porque a muchos le parecía que era así, ¿no? Realmente no, las cosas que decía no tenían mucho sentido. Cuando analizamos el debate de vicepresidentes, no sé si te acordás, hablábamos de qué interesante como ellos sí hablaron de políticas públicas y cómo Kamala Harris solo decía, él es malo, vótenme a mí. El debate de vicepresidente lo vimos pocos, evidentemente, y la gente se quedó con lo que no decía Harris sobre las propuestas, y de hecho muchos analizan, nunca dio una respuesta concreta a algunas preguntas que le hacían los periodistas, ¿no? Siempre se iba por las ramas, Sí, en materia económica, por por ejemplo. ejemplo. Entonces, esa era la candidata que tenía el Partido Demócrata. Bueno, Trump, ya sabemos, Trump es Trump, ¿no? Y fue con toda la fuerza a tratar de volver a ganar. Y a mí me sigue resultando interesante el papel de Kennedy, porque Kennedy, recordemos, familia demócrata, ¿no? Tuvo un presidente, un candidato vicepresidente asesinado, un apellido de mucho peso dentro del Partido Demócrata. Robert Kennedy, hijo de Bobby, quiso ser candidato, no le dieron mucha cabida y dijo, me voy de independiente. Medía, para ser tercero en Estados Unidos, medía 8 o 10 puntos en las encuestas, que le pifiaron en todo, pero bueno, supongamos que tenía algo de eso. Y después se bajó y apoyó a Trump, y es muy probable que termine siendo el ministro de Salud, porque tiene todo un discurso de mejorar la salud en la comida, en la asistencia de salud, etc. Y es interesante, ¿no? En un sistema, también lo hablamos varias veces, en un sistema como el de la circunscripción uninominal y del voto electoral, los terceros partidos no cuentan, no existen, porque nadie va a votar a uno sabiendo que no puede lograr nada. Y en Argentina, el que votó por Milei, o incluso el que votó por la izquierda, o el que votó por otros partidos, por Schiaretti, y decían, bueno, capaz que llega algo y por ahí entra segundo, entra tercero y puede ayudar en la decisión de quién forma gobierno o no, que fue lo que pasó después con Milei y con Bullrich. Entonces como que el voto a los terceros, cuartos o quintos tiene cierta importancia y peso. Acá no. Entonces él se terminó bajando, porque no terminaba de sumar una importante cantidad de votos, se bajó y le dio el apoyo a Trump. Yo prefiero sistemas en los cuales terceros, cuartos y quintos sí tengan importancia, porque si no, si ninguno de los dos te representa, no votás por nadie, ¿qué haces? Incluso si vos querés hacer política y ninguno de los dos te representa, no podés hacer política en Estados Unidos. No, es que en Estados Unidos ese es el gran problema. Si querés hacer política en una ciudad, anda por los demócratas, que te va a ir bien. Si Claro, querés hacer política en un condado más rural, bueno, anda por los republicanos, que vas a tener una plataforma. Pero también hay una especie de estoy en los demócratas, veo cómo me va y me voy a los republicanos. Y ese también existe en Estados Unidos. existe, sí. Pero bueno, más allá de eso sí entiendo que bueno, no hay una especie de democratización para la hora de hacer política, porque no tenés las oportunidades, está más que claro. Sí o sí te tenés que agachar la cabeza ante las élites de cada partido. Exactamente. Y bueno, impide el surgimiento de cosas nuevas. Que ojo, en Argentina también, porque por algo siguen existiendo los líderes políticos que hoy no tienen responsabilidad gubernamental, es decir, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, por poner un Sí, ejemplo. Pero bueno, hay otras herramientas. Voy a decir algo que es puede sonar una pavada. Es decir, Moreno se va, ¿no? Se te abre y te compite por otro lado. Existe esa claro, posibilidad. existe la posibilidad. Tal Allá cual, no. tal cual.
tal cual. En esto de que no existe la posibilidad, no hay como una tercera opción, no hay espontaneidad. Creo que eso de no hay espontaneidad es una gran definición de Estados Unidos en general, por lo menos de lo que yo viví, ¿no? Ya saliendo de la política, yendo más a la cultura cotidiana, a la vida cotidiana, todo está muy, tenés que reservar, planificar, avisar con tiempo, todo tiene que ser planificado. Y a mí me encanta la planificación, pero con un cierto límite, ¿no? Realmente no hay mucha espontaneidad. No hay mucha espontaneidad Y en la bueno, vida cotidiana. de algún lado tenía que salir la teoría de la elección racional, digamos. Por eso, tal cual, tal cual. Y no la hay, no la hay. Eh, Creo que también por eso muchos dicen, bueno, al menos que el mercado quede librado al individuo que hace cosas. Yo estoy a favor de lo colectivo, de lo comunitario, pero tiene que haber un poco de espontaneidad, innovación y creatividad. A Acemoglu y Robinson, a los que le dieron el premio Nobel hace muy poco en economía, justamente lo que dicen en su obra principal y más conocida, que es ¿Por qué fallan las naciones? Why Nations Fail, dicen, cuando las instituciones políticas y las económicas se vuelven extractivas, o sea, solo sacan sin repartir, no repartir el estilo peronista de le quitamos uno para el otro, sino inclusivas, dicen ellos, ¿no? De incluir a la gente, a que tengan la posibilidad de participar en política y de participar en el mercado, en los negocios, ahí decaen las naciones. Y dan ejemplos históricos, lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Y, y bueno, es una gran pregunta, ¿no? Esta falta de espontaneidad en Estados Unidos presagia algún tipo de decadencia en muchos sentidos, ¿no? Dijimos, el bolsillo votó y fue una cosa decisiva en la elección. ¿Lo va a poder solucionar Trump? El alto costo de vida, la inflación. Yo creo que tiene muchos desafíos. En el 2016 planteó las tarifas, el aumento de las tarifas, para obligar a las empresas a producir adentro de Estados Unidos y no en China o en offshore. Bueno, veremos si eso le termina dando resultado ahora. Es más complicado el panorama que lo que fue en el 2016, donde logró en aquel momento un cierto repunte del empleo. Pero tiene un desafío y la parte cultural y de costumbres impacta en lo otro también. ¿Se vendrá un ciclo expansivo en la economía estadounidense? Es una gran pregunta porque ese ciclo expansivo al resto del mundo, a la Argentina, ¿le va a jugar a favor o le va a jugar en contra? Porque si los capitales se van a Estados Unidos, dejan de ir a otros lugares. El famoso flight to quality, volar hacia la calidad, ¿no? Cuando Estados Unidos se vuelve atractivo, los capitales se van a Estados Unidos y dejan de ir a los países emergentes, como el nuestro. Bueno, el nuestro para mí está entre los países en vías de subdesarrollo, en vez de en vías de desarrollo, como son las definiciones de los emergentes. Pero bueno, eso es para debatir ampliamente, ¿no? Pero claramente, bueno, Estados Unidos es una potencia económica muy grande, tiene un mercado interno gigantesco. Y es una gran pregunta la que hiciste, ¿no? Se viene un ciclo expansivo y ese ciclo expansivo va a ser mejor o peor para el mundo. Bueno, yo creo que me parece que no va a ser tan tajante y determinante para todo el mundo en sí. Sí creo que los que van a sufrir más son los mercados emergentes justamente, y acá entramos nosotros en la bolsa, pero economías que encontraron ese espacio como los famosos BRICS, veremos de hasta qué punto, digamos, le juegan contra, o bueno, se viene una competencia comercial, porque me parece que la palabra guerra comercial es bastante cara, pero sí una cierta competencia entre estos dos nortes, como habla Tocatlián, entre China y los Estados Unidos, principalmente, ¿no? Pero son varios los países que están en ese Sí, mundo. sí, sí. Bueno, y ahí muchas veces
los mismos europeos se autodenominan a sí mismos como el conejo entre medio de dos elefantes, ¿no? Es que ¿Qué, sí, qué va a hacer la Unión Europea con estos dos monstruos? ¿No? es que no les queda otro lugar. Claro. Es así. Después, bueno, hay otros que son hormiga directamente, como los mercados emergentes. Lamentablemente nos encontramos en esa situación. Hay una lectura en Argentina que veremos si tiene algún tipo de realidad. Esto de, bueno, ahora la presidencia de Trump quizás nos abre alguna especie de financiamiento o algún tipo de revisión respecto a lo que son los tratamientos entre el FMI y bueno, y la Argentina, ¿no? Pero no sé, está muy medio agarrado de los pelos, hay que verlo bien eso, recién esto ni siquiera comenzó, porque recordemos que esto es el 20 de enero, el primer día de la gestión, de la asunción recién. Veremos cómo son los primeros 100 días de Trump, que los primeros 100 días es como el gran número para los presidentes de los Estados Unidos y Sí. los sistemas presidencialistas después nos agarramos de eso, pero ¿Y cuáles parece son, ser que sí, y sí. cuáles son las políticas públicas específicas que va a poner? Porque si va a volver al aislacionismo y a las tarifas altas, y bueno, eso a la Argentina no le conviene. Por más que le refinancien un crédito con el FMI, si vos no le podés vender nada, o tampoco le puede vender Brasil, entonces, bueno, las economías van a dejar de, de comerciar tanto. Eso hay que ver realmente cuáles van a ser las políticas, ¿no? Yo no soy un especialista en esta materia, claro, tengo grandes limitaciones. Estados Unidos hoy no es un gran socio comercial de la Argentina lo puede reemplazar con otro. Sí. Y Estados Unidos en la región, sobre todo, con Brasil, eso se ve muy claro, pero lo que es cierto, y acá es donde va más mi duda, el acercamiento con Trump implica cierta reverencia en posiciones geopolíticas. Y si vos no le vendés a Estados Unidos, ¿a quién le vendés? Cae de Maduro, a quién vas a venderle y con quién más vas a entablar relación. Por eso Entonces Milei estás. dejó de decir que los chinos son comunistas. Ahora Y son en buenos los chinos, enero, ¿viste? y en enero supuestamente va a ir a China. ¿Cómo eso va a impactar en Washington? Ahí está como. Por ahí me hace tanto ruido. No tanto en si Trump. Recordemos que Trump ha tenido una buena relación con Argentina en la gestión de Macri. Sí. Eso hay que reconocerlo. Después vemos por qué, pero hay que reconocerlo. El tema es que acá te estás acercando demasiado a China. Macri también tuvo buena relación con Xi Jinping. Pero bueno, no estamos en la misma situación. Estamos mucho peor que, bueno, en aquellos años, ¿no? Y ahí es lo que me hace ruido. Si te casás con uno de los dos, te divorciás del otro, digamos, es así. Sí, bueno, habría que no casarse con ninguno y hacer comercio con todos, ¿no? Por No, supuesto. justamente, pero si te pone trabas a quien vos querés casarte, Sí, y se pone medio complicado. y sí, y sí. Yo creo que hay otro tema que es muy importante. Ya dijimos economía, dijimos el tema de la campaña del miedo y de hablar tanto negativamente del otro. Hay otro tema que para mí es muy importante, que tuvo una injerencia importante en el resultado de la elección, y es el wokeismo, ¿no? Woke, despertarse, que tiene que ver con toda la agenda progresista que también tenía el kirchnerismo y el Partido Peronista en Argentina hasta el año pasado. Bueno, lo sigue Sí, teniendo, pero sí, en desde el la gobierno. provincia de Buenos Aires y sí, sí, en la parte del conurbano y las partes urbanas, Sí. porque los peronistas del interior No, no no van con esa, compraban. claro. Pero sí, claramente el kirchnerismo más duro, ¿no? Bueno, eso el Partido Demócrata fue tomado por el progresismo, por la parte más izquierda. Hemos hablado del Squad, ese grupo más de izquierda radical dentro del Partido Demócrata. Eh, y Kamala Harris era claramente una expresión de eso. Y como pasó en Argentina el año pasado, que al común de la gente, al común, al average Joe, le dicen los norteamericanos, estadounidenses a nuestro Juan Pérez, ¿no? Se cansó de tanto ir hacia un lado, ¿no? Entonces, Trump, que va en contra de eso, declaradamente, la gente dijo, bueno, yo estoy cansado de A, voy por B.
Sí, que yo por ahí digo, no necesariamente Juan de los Palotes, estadounidense, tiene algún odio a nivel Trump, pero sí que Trump le da como el lenguaje disponible, ¿no? Es como que le da la plataforma en la cual dice, bueno, le doy la mano a él porque no quiero a los otros, pero tampoco es que hay que salir con un colectivo a prender fuego a la gente. Esa es la No, aclaración. no, sí, totalmente, totalmente. El que votó por Trump cansado del wokeismo no es que dice, ahora vamos a salir a matar a todos los que eran woke. No, no. Yo lo que también quisiera agregar es que quizás cierta radicalización por parte de la oferta que dio el Partido Demócrata asustó a los posibles movilizados independientes que los eligieron en el 2020. Incluso yo creo que hay muchos demócratas que fueron a votar y medio con los ojos cerrados, digamos. Recordemos que el votante demócrata apunta mucho a esa idea del votante profesional, el votante que lo hemos hablado, el correcto y demás. Y fue muy transgresor el tema del wokismo. Sí, pero también, ojo, porque también el votante histórico demócrata era el trabajador de la fábrica, El obrero. el obrero. Y ese está con Trump ahora. Sí, Lo han sí, perdido. pero ya hace rato, eso quiero aclararlo. Sí, Ahí ya me parece que lo perdieron durante la gestión de Trump, puede porque ser, apeló a ese discurso y demás. puede ser. Pero este votante de la ciudad, con un nivel de vida bastante bueno, los profesores universitarios ganan muy bien, Sí. por ejemplo, por poner un ejemplo, y es muy transgresor, qué sé yo, yo recuerdo. Bueno, vos decís transgresor. Una cosa que creo que caló mucho y que se debate mucho ya es el tema de la cultura de la cancelación, ¿no? Eh, y creo que mucha gente profesional que en algún momento estuvo a favor de, che, eso está mal, no hay que decirlo, no hay que hacer tal cosa o tal otra, llegó un momento que dijo, ¿y si me toca a mí alguna vez por decir algo? Ya como que se está yendo un poco la mano, ¿no? Porque la cancelación allá es cancelación. Chao, listo, desaparece de la industria del cine, de la industria cultural, de la universidad, de todo, cancelado. Y bueno, me parece que fue muy radical eso. Sí, fue muy radical. Hubo un ejemplo, yo no recuerdo, creo que habrá sido durante la gestión de Trump, que se festejaba un día al año como el día de la etnia afrodescendiente o de los afrodescendientes. Entonces, todos los estudiantes, los docentes también, y los no docentes a veces también, en las universidades, dejaban de ir ese día, no iban, para demostrar la ausencia o en realidad el peso que tenían dentro de estos lugares. Bueno, de un año para el otro dijeron un cierto grupo, obviamente, que tomó esa forma de expresar un movimiento social, está más que claro, de expresar ese tipo de protesta, dijo, che, ¿y si en vez de que faltemos nosotros le prohibimos la entrada a los demás? ¿Y ese Claro. día los otros no van? Dijo, qué buena idea. Entonces, ese día dijo, vamos nosotros nomás a la universidad y ustedes se quedan afuera. Y es como que, Y che, me sí, parece que te estás convirtiendo igual que a los el que. fascismo. Por eso. Y creo que eso caló un poco hondo y asusta, es así. Bueno, creo que esto va a dar para hablar porque han surgido cosas respecto a la comparación Milei-Trump y demás, y creo a mí me parece muy interesante, sobre todo porque estoy muy enojado respecto a cómo se está tratando el tema en medios de comunicación y en ciertos análisis políticos. Y creo que va a ser un tema para tomarlo para la próxima elección. Algo ya he dicho esto del desconocido y el conocido y demás. Qué sé yo, una cosita de color. Elon Musk va a ser el Schwarzenegger de nosotros. Esa idea de, mirá, me está copiando. Y es como, no sé. Pero sí va a haber cierta competencia por un fenómeno que se vio durante los primeros meses de gestión de Milei, que era ser el referente mundial. Y Sí. ahora probablemente no sea el referente mundial de este mundo que no se sabe la forma, el nombre, la categoría que se le puede poner, etcétera. Va a ser algo interesante y creo que en el próximo episodio vamos a poder tratarlo mucho mejor, sobre todo por el tiempo que tenemos. También hay noticias sobre un país central de Europa, y justamente de Europa central, que es lo que ocurrió en Alemania, ¿no? En el gobierno nacional, de coalición de gobierno de Alemania, que hemos tratado
sobre las elecciones federales hace poco, en los últimos, no recuerdo el número, pero habrá sido 33, 34, que se cayó la coalición, ¿no? Así es, sí. Los liberales se borraron de la coalición y quedaron los socialdemócratas, perdón, y Los verdes. los verdes. Hay que ver cómo termina eso en los próximos días. O llaman a elecciones o intentan formar una nueva coalición. No es impensado. Pensemos que Merkel gobernaba en coalición con el Partido Socialista. Eh, entonces podría volver a ser una posibilidad de ese tipo de alianza. Recordemos también que allá las alianzas son muy programáticas, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Nos juntamos? ¿No nos juntamos para hacer tal o cual cosa? Acá fue porque cayó el ministro de Finanzas, que era liberal, y que también habíamos mencionado cómo había habido una disputa por el programa entre los verdes y los liberales a ver quién terminaba poniendo al ministro de Finanzas. Olaf Scholz había sido el ministro de Finanzas de Merkel en el último gobierno, así que bueno, todavía está por verse, pero es interesante seguir ese tema, porque, como dijiste, es uno de los principales países de la Unión Europea. Y también creo que vamos a seguir todo esto de Estados Unidos, porque van a suceder cosas, va a empezar a verse quiénes van a ser los candidatos al gabinete de Trump, qué estilo va a tener cada uno. Esto que decías de la comparativa con Milley, hay muchos que dicen, bueno, Trump no es tan liberal, ¿no? Es más conservador en unas cosas, es más nacionalista. Vamos a poder comentar muchas otras cosas que vi en el viaje, he visto tantas cosas que realmente da para comentarlo en varios episodios. Como dije, no solo políticas, sino cuestiones culturales, económicas, etcétera. Hay cosas muy interesantes para comentar. Y bueno, las iremos comentando en los diferentes episodios que vengan por delante. Así es, así que nos vemos el próximo viernes. Hoy hay que hacer la aclaración de que, bueno, nos encontramos el sábado justamente por un tema del viaje en sí. Sí, que yo viajé entre ayer y hoy, y bueno, preferíamos hacerlo con más tranquilidad hoy. Pero sí, ya nos vemos el viernes que viene, y ya fijo, como todos los viernes, ya las vacaciones terminaron, volvemos a la vida cotidiana. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la semana que viene. Chao.